de los tantos programas que hacemos acá en la radio, en La Plata, un magazine cultural como cualquier otro, pero bueno, siempre hay una entrevista central. No siempre, pero de los 5 días hábiles que salimos al aire, 3 o 4 tenemos una entrevista central. Y en una ocasión, en una etapa del programa, la entrevista comenzó a salir realmente muy bien. Salía bien porque estábamos los dos productores muy atentos al entrevistado y el conductor también, absolutamente concentrado e informado de lo que ya iba a responder el entrevistado. Y salimos de la rutina, nos animamos a hacer un programa diferente. Nos animamos a hacer media hora de entrevista y 1 hora de programa, en lugar de 1 hora y media de corrido y una entrevista de 15. Fuimos un poco más allá y resultó. ¿Sí? Nos animamos a ir un poquito más allá de nuestros límites y resultó. Y esto de lo que dicen las radios, bueno, no descubrimos nada, las radios hablan claramente de esto, pero pudimos al menos corrernos un poquito de esa rutina y brindar algo diferente. Así que eso simplemente antes de comenzar, y prestémosle atención a lo que dice Mata, porque si lo podemos incorporar y tener presente nos va a ser de mucha utilidad. En definitiva, vamos a trabajar con el texto que vamos a compartir, lo vamos a leer a conciencia, digamos, para entenderlo bien. No es un texto complejo. No. Si ustedes pudieran hacer el ejercicio de leerlo y comentarlo en las clases, así como recién planteábamos al principio, si tienen alguna duda de Audacity para editar lo que tenía que ver con el trabajo práctico número 1, bueno, si ustedes pueden leer el texto y de ahí sacar algún listado de dudas, si es que la tienen, en alguna otra clase charlamos al respecto y se va nutriendo. De todas formas, yo les voy a comentar lo que dice el texto y ahora mismo va seguramente surgir alguna consulta o alguna duda. La autora plantea analizar el discurso radiofónico, un poco para darnos cuenta de qué es lo que están haciendo los medios. Esto mismo que decía Quique lo dice desde la experiencia de trabajar hace muchos años en radio, y Marita Mata se tomó el trabajo de analizar el discurso y de ir desglosando y dándose cuenta que existen un montón de cosas en esto de qué entendemos por el discurso radiofónico. Es poder ver cómo el emisor, cómo las radios, cómo una emisora construye ese discurso y qué cosas elige para darnos, e inclusive a qué audiencia está apuntando, o sea, cómo está mirando la audiencia. ¿Por qué una emisora elige ciertos comunicadores o ciertos programas de radio y elige esos y no otros? En definitiva, la autora lo que hace es objetivar la práctica, o sea, mirar esto que denomina práctica social. Dice que la radio es una práctica social. ¿Alguno de ustedes se anima a decirme alguna definición al respecto de qué entienden por una práctica social? ¿Alguien se anima? Sí, profe, creo que es un medio puesto para favorecer las necesidades comunes de una agrupación, de un espacio geográfico, de una entidad cultural, y tienen objetivos no comerciales, sino más bien fines educativos, fines culturales, asociativos. Bien, José, gracias. ¿Y el resto? ¿Están de acuerdo con lo que dice José? Hola, profe. Buenas noches. Para agregarle un poco también a lo que dice el compañero, ¿no es algo que se hace también como de manera cotidiana, constante? Lo que José decía tenía como un poquitito de sentido, digamos, tenía agregado sentido. En realidad, una práctica es una actividad repetitiva,
una actividad que tiene ciertos parámetros determinados, después podemos pensar en hacer una práctica con un sentido determinado. Pero cuando analizamos la palabra práctica social en sí, es eso, que tiene que ver con códigos en común, por ejemplo, códigos de vestimenta, o la religión tiene códigos particulares. Podemos no estar de acuerdo, no creer en la religión, no importa. Las personas que participan de esa práctica social tienen cosas en comunes que no hacen falta explicarlas. Nosotros salimos a la calle y para transitar por la calle tenemos una cierta regulación. Es una práctica social. De alguna manera se entiende cómo es la participación en esa práctica. Después podemos pensar en algún sentido. Ahora mismo, por ejemplo, hace un rato yo decía, che, tenemos que tratar de dialogar más, porque ya hay una práctica social institucionalizada que es dar las clases por Zoom y que todo el mundo apaga los micrófonos mientras el orador está hablando. Tiene algo como de repetitivo esto, es así. Y yo planteaba la necesidad de que charlemos entre todos y un poco estaba rompiendo esa práctica, porque la práctica indica otra cosa. Pero en definitiva es eso, la autora lo que hace es objetivar la práctica, o sea, tomar distancia de esa práctica que es que todos los días la gente enciende y pone un programa de radio y está interactuando con ese programa de radio, porque ese programa de radio está generando cosas, sentidos, estados de ánimos. Cuando nosotros hacemos un programa de radio, cuando saludamos de la manera que estamos saludando, estamos generando un sentido. Cuando improvisamos, cuando invitamos a reflexionar, hasta cómo leemos las noticias, o cómo hacemos una entrevista o un diálogo con alguna persona que entrevistamos, la forma que tenemos, el estilo que tenemos, va indicando cosas que hacen a esa práctica social. Comunicarse, en muchos sentidos, es ponerse en contacto con el otro. De alguna manera, por más que este ejercicio no tenga un ida y vuelta, porque muchas veces la única participación que tienen los oyentes son los mensajes que pueden dejar grabados. Pero digo, hay una comunicación que está produciendo el emisor, y entonces ese es el análisis que intenta hacer Marita Mata, es tomar una distancia de esa práctica y ver qué es lo que sucede. En el caso de las radios comunitarias, que es algo que vimos en la clase pasada, que estuvimos charlando, yo no sé si vieron los videos que pusimos ahí, compartimos Distorsión Armónica, que era una película que yo les sugerí que vieran, no sé si la vieron y si les quedó algo en particular, y si no, mismo el videíto cortito que vimos en la clase en sí, que hablaba de ciertas radios comunitarias de acá, de la ciudad de Buenos Aires, quizás las primeras, FM La Tribu, la radio del Bajo Flores. Bueno, ahí la radio en sí como práctica social tiene otro sentido, que las radios comerciales que estamos acostumbrados a escuchar. Y entonces ahí sí va un poco en el sentido de lo que planteaba José, que la práctica, en ese sentido, la práctica social tiene el sentido que comentaban los participantes que salieron en el video. Decían algunos, es abrir una ventana a los oyentes, es lograr que participen, es la radio en el barrio y el barrio en la radio. Claro, era más o menos lo que decían los autores, las personas entrevistadas. Lo que dicen, lo que hablan, todo lo que sucede dentro de esa práctica social que es la radio. Entonces la autora se toma algunas cosas, toma algunos parámetros para darse cuenta de qué pasa cuando nos comunicamos. Cómo compartimos ideas, de qué manera estamos generando sentido. Y un poco empieza a trabajar con eso, se van a dar cuenta que analiza desde un punto de vista todo lo que se dice y todo lo que se está connotando. No sé si tienen presente de qué es lo
denotado y lo connotado. Lo denotado tiene que ver con lo que se dice, así tal cual se dice, y lo connotado tiene que ver con el sentido de lo que se está generando. Porque muchas veces se dicen cosas por radio que generan cierto sentido. Hoy, hace un rato, yo estaba mirando la tele en casa y dieron una noticia que yo le decía a mi señora, cambia porque esto lo único que genera es miedo. Estaban hablando de un hospital que ya no tiene más lugar, qué sé yo, ¿no? El exceso de información, le digo, no tiene sentido, porque yo no sé si el hospital ese mañana más o menos arregla la cosa. Yo ni me entero si el hospital ese arregló las cosas mañana o pasado mañana, por ahí va logrando cierto grado de normalización. Y hoy, si yo estoy escuchando esa información, lo único que genero es miedo. Entonces, el exceso de información, saber cómo está hecha una vacuna. Digo, ¿cuándo nos enteramos nosotros de cómo está hecha una vacuna? Digamos, ¿para qué ese exceso de información? Bueno, en definitiva, genera miedo. Entonces, eso tiene que ver con lo connotado, con lo que el discurso radiofónico está transmitiendo, en ese sentido está generando miedo. Sí, y es no tener conciencia, digamos, del valor de la comunicación, ¿no? A dónde estamos llegando, ¿no? Es justamente, hoy utilicé la palabra de no tener límites, ir más allá de los límites, y bueno, esto es ir más allá de los límites de manera mal entendida, ¿no? Es causar cierto temor en la población o confusión, o cierta confusión. Pasa que ¿cómo te corres de la agenda en un contexto en el que la agenda solamente es pandemia y coronavirus? Es muy difícil también. Sí, porque claro, la gente también, si bien todo el mundo está cansado, porque yo estoy harta de escuchar las noticias sobre el coronavirus y las escucho igual y las leo y me anoto los números y sé cosas que en mi vida sabía que podría haberme interesado. Digo, ¿cómo nos corremos de eso sin que eso afecte a la audiencia? Porque queda como un bache, un hueco, no sé. Lo que pasa es que hay que brindar la información. O sea, eso ya es más subjetivo y tiene que ver con lo que voy a decir, tiene más que ver con lo que pienso que con otra cosa. Yo particularmente leo las noticias a primera hora de la mañana y después me entero de algo que pueda ser muy importante, que empieza a reventar por cualquier rincón, y que yo por ahí me tomo algún minuto en el día para seguir alguna información por Twitter, que es la que más velocidad tiene, y listo. Y después no leo ni miro noticias en todo el día. Ocupo mi tiempo terminando la maestría que estoy terminando, que en unos días defiendo la tesis de la maestría, y leyendo para las clases y ocupándome de otras cosas, porque si no, particularmente me vuelvo loco. Hay un texto que hoy terminé de leer de Jesús Martín Barbero que se llama La ciudad entre los miedos y los medios. Es un texto de Jesús Martín Barbero que está muy bueno para ver qué relación hay entre los miedos y los medios. Juega con las palabras, pero cuando lees el texto no juega. Claro, profe. Sí. Sí, con respecto a lo que decía Luciana, no es solamente el tema de tratar o no tratar el tema, sino cómo tratarlo. Porque yo puedo escuchar lugares donde se trata el tema pandemia, el tema vacuna, pero en donde no me infunden miedo, donde me infunden información. Sí, tal cual. Igual yo no creo que parte solamente con respecto a la pandemia, porque si no estaría la pandemia en este momento, te estarían pasando la cantidad de robos que hay y te asustarían de otra manera o te generarían miedo con otro tipo de cosas. Bien hecha la aclaración. Es muy buena la observación, sí, es así. Bueno, en definitiva la autora entonces se pregunta un poco qué es esto de la práctica, se pregunta tomar distancia con respecto a la práctica para analizarla, para evaluarla, para ver qué es lo que está pasando. Se pregunta qué es el discurso radiofónico, qué es el discurso en definitiva primero, qué significa esto del discurso, para entenderlo bien, porque discurso no es solamente una persona en un atril diciendo una serie de palabras, de una manera
bien redactada, sino hay muchas cosas que también forman parte del discurso. Un silencio en radio es parte del discurso, una música con un sentido determinado es parte del discurso. Hoy a la mañana en Radio 1 hablábamos de cómo editar sonido y yo puse un tema musical y los pibes cuando escuchaban me dicen, ese es el tema de Maradona haciendo jueguito con la pelota. Fíjate vos, está tan grabado en la mente de nosotros, sin que yo les dijera el tema, ustedes lo deben estar adentro de la cabeza, digamos. O sea, una música determina un sentido determinado, sin explicar más nada. Entonces, eso es parte del discurso radiofónico, volviendo a lo que veíamos hace tiempo, que tenía que ver con el lenguaje radiofónico, el silencio, las palabras. Las palabras sí, ya entendemos que se trata del discurso, pero un tema musical o un sonido de fondo, un sonido determinado, puede indicar parte del discurso. Entonces la autora se encarga de desmenuzar eso, de ver qué es el sentido y qué cosas se tienen en cuenta, qué otras cosas también forman parte del discurso en sí, de pensar qué es el discurso en sí. Y después, además de eso, empieza a desmenuzar qué formatos utiliza el discurso radiofónico para difundir lo que está haciendo, lo que tiene que ver con los géneros, como estrategia de comunicación. Después vamos a escuchar, cuando hagamos trabajos documentales, vamos a escuchar algunas cosas que resultan interesantes, que tienen que ver con el género dramático, pero que generan conciencia, que nos hacen parar la pelota y pensar de qué está hablando esta actuación, este género dramático, qué nos estás invitando a reflexionar. Pero también podemos analizar lo mismo cuando hablamos de un informativo. Cuando vemos cómo se leen las noticias en un informativo, tiene que ver un poco con eso, con el sentido que está queriendo transmitir el autor. Inclusive los temas, la elección de los temas. Ahí, por ejemplo, Luciana recién decía cómo escaparse. ¿Y cómo escaparse? La lectura de los temas, los temas que uno elige. Néstor Centra siempre decía, ¿por qué no se puede hacer una agenda que sea federal? No pasa nada en la provincia del interior, digo, una noticia de cada provincia y tendríamos un panorama informativo, qué sé yo, son 24 zonas totalmente diferentes y que no pasa nada importante en Mendoza, no pasa nada importante en Córdoba, en otras provincias. Bueno, esa podría ser una agenda. Profe, sí, yo dale. tengo un primo que vive en Córdoba y es una experiencia más que nada personal lo que voy a contar. Y él me cuenta que a veces se entera de cortes, ahora no tanto, pero anteriormente a la pandemia, de cortes que había en el subte y escuchando radio o viendo los noticieros que a él directamente no le afectaban en nada, claro, pero que incluso llegaban allá y a la gente no le interesaba porque están lejos, no los utilizan, pero sin embargo llegaban y ellos no se veían involucrados en esa noticia. Uh-huh. Sí, es habitual. Es habitual porque se retransmite. Que de hecho ahora la disputa que hay entre el gobierno de la ciudad y el DNU y el no acatamiento también quedan las provincias afuera como diciendo, ¿y nosotros qué onda acá? Porque realmente es un tema que si bien hay que tocarlo, porque hay que tocarlo, se le está dando una relevancia nacional y las provincias y su situación sanitaria quedan como medio en el olvido. Va, como pasa siempre. Y mira, sí, la provincia... Es cierto lo que, perdón, es cierto lo que están comentando. Y ahora hemos tomado como comunicadores un tanto más de conciencia y más allá de la ideología de cada uno, yo la tengo, pero hasta hace un tiempo atrás, y ahora me corro un poco de la radio y me voy a la tele, hasta hace unos años atrás, lo que vos decías, Luciana, bueno, al menos tiene que ver con la salud, pero insisto, hace unos años atrás, TN te pasaba a los jujeños o a los formoseños un corte en la 9 de julio. O sea,
les transmitía en directo el corte la 9 de julio. Yo recuerdo que cuando era terrible. Cuando apareció la iniciativa de la TDA y toda esta cuestión, había una publicidad muy buena que era de unos nenes en Salta mirando cómo llovía en Capital. Claro. Como diciendo, ¿qué pasa? Nosotros no existimos. Una provincia árida muy buena. Nunca. Después te ponen el TN todos nosotros, ¿no? Sí, todos nosotros, todos ellos, digamos. Pero era así. Sin ir más lejos, yo hoy, un poco para contrarrestar esa idea temerosa que infundía el noticiero cuando decía que en Olavarría no quedaban más camas y que se había formado un comité para decidir a quién atender, a quién no, la provincia de Salta tiene casi el 70% de la población vacunada, y está más o menos en las mismas condiciones que Israel, claro, que es uno de los países más avanzados del mundo. Y sin embargo, eso yo me enteré porque... Claro, no fue noticia. No fue noticia desde ya. Por eso digo, me enteré lo que pasó en Olavarría, que inclusive tampoco me tiene en cuenta, porque Olavarría está casi a 400 kilómetros de acá. Y Salta mucho más, pero es la realidad de distintos lugares. Sí, volvemos a lo de antes, profe, que es preferible pasar una noticia que imponga el miedo en la sociedad como con el fin de que se cuiden más, quizás, que mostrar que en Salta el 70% de la población ya está vacunada. Sí, es preferible mostrar la falta de camas en Olavarría, que acá en Capital por ahí no te afectan de tal manera. Sí, es verdad. Es verdad. Ahí con mucha naturalidad, hace unos años la Nata aparecía en un reportaje diciendo que un diario no va a vender nunca si en el título pone el señor no sé cuánto es feliz. Sí, seguro que si sale esa noticia, pero hay otras noticias para comentar, hay otras realidades para comentar. Por supuesto que hay otras realidades. Yo leía hace un tiempito, nada que ver, hace un tiempito me vino una frase a la cabeza con lo que recién comentaba la compañera Belén. Leía un libro sobre Rosas y él en un momento decía, siempre es bueno alentar a la tropa. Y me parece que eso se puede trasladar, digamos, a la comunicación, que en algún lugar debe ser bueno alentar a la población y decirles, bueno, che, mirá, en Salta está pasando esto, y no sé, y en otro lugar está pasando esto otro, y eso nos llena de optimismo y de esperanza, y evidentemente los esfuerzos están dando resultados. Pero bueno, es difícil porque también es cierto que, digamos, hay una grieta en lo que tiene que ver con la información, y se ha politizado esto también, ¿no? Pero yo soy un convencido de que siempre es bueno alentar a la tropa, alentar al equipo. Che, mirá, hoy perdimos, pero realmente jugamos bien, no. Fijémonos, bueno, esto también debería suceder a la hora de comunicar. Pasa, perdón. Dale. No, un poco para sumar también a lo que dice Sergio y Belén, creo que ahí entra en juego también la construcción de la agenda política, ¿no? Digo, claro. Esto es obvio que es algo que suma, pero esta infoxicación, estas cosas que uno todo ve, de infundir miedo, no es casual tampoco, responde obviamente a la construcción de cierta bajada de línea, y la gente después, al consumir todo el día eso, lo reproduce. Vos bajás a la verdulería y escuchás a la señora horrorizada porque está todo colapsado, y no es casual, digo, tiene un objetivo detrás y creo claro. que se cumple al 100%. Sí, es el abuso del poder de los medios de comunicación en función de, justamente, meter miedo y que la señora vaya a la verdulería o el señor vaya a la verdulería y diga, no, lo escuché en la tele o lo dijeron en la radio, está pasando todo esto, es malísimo. Con el aval que tiene, ¿no? Escucharlo claro, de la tele o de la radio, que uno siempre les pone ese rol de especialista, de que cómo va a ser mentira, que lo estoy viendo. Tal cual. Es que para muchos, si les interesa, podemos charlar en otro momento, porque no lo tengo preparado a mano, pero si les interesa el tema, podemos ver desde el punto de la psicología social cuál es el rol de los medios de comunicación
desde la mirada psicológica, Claro. tiene algo de, bueno, el rol del padre, para entenderlo así, decirlo en pocas palabras, el rol del padre, la voz del padre es importante en nuestras vidas. Y el que ocupa ese lugar, en este momento, son los medios de comunicación. Esa voz que el padre tiene, que marca la ley, digamos, que indica algunas cosas en nuestras vidas, esto habría que explicarlo con más detalles, pero no importa, para que entiendan, esa voz la está ocupando los medios de comunicación. Y entonces para muchas personas es palabra santa. Lo que dice un medio de comunicación es palabra santa. Y es más complicado explicarle a una persona que lo están engañando que explicarle otra cosa. O sea, querer sacar a una persona del engaño es muy complicado. Sí, es así. Porque para muchos es la palabra, como en, bueno, podría, espero no ofender a nadie, pero como en muchas oportunidades hace tiempo atrás, ocupaba esa voz, la ocupaba un sacerdote. Esa voz sacerdotal ocupaba esa importancia, y entonces para muchos lo que decía el cura en la homilía del domingo era palabra santa. Bueno, eso la psicología social lo toma, lo analiza. Si les interesa en otra clase podemos charlar al respecto, pero me gustaría hacer un punto acá, después seguimos charlando del texto, y escuchar a Marita Mata. Está bueno leer un texto y tener la posibilidad de verla al autor que nos cuenta que investigar el discurso radiofónico es una fuente fundamental para producir más radio. O sea, analizar un poco de qué se trata el discurso radiofónico y sobre todo de qué es lo que está queriendo escuchar la gente. ¿Qué es, por qué no están, como decía yo al principio, por qué los pibes no escuchan radio? Bueno, tomémonos el tiempo de analizar por qué los pibes más jóvenes no escuchan radio. Analicemos eso, veamos cómo Marita lo dice en un video cortito de un poco más de 10 minutos. Y cuando termina el video continuamos con el texto y seguimos charlando porque va en el mismo sentido. Voy a compartir esto, que se hace de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué no la veo? Ahora sí. Están viendo. Sí, profe. Bárbaro. Sería bueno contarles a ustedes, ahí está Marita Mata. Una historia para empezar esta conversación. Una historia que tiene que ver con una experiencia que realicé hace bastantes años, muchos años diría yo, con una emisora del norte de Perú, Radio Cutibalú, una emisora muy escuchada en la región, primera en audiencia en la región, una radio popular, una radio educativa, que quería conocer qué estaba pasando con su producción. Querían saber cuáles de sus programas se escuchaban y por qué, cuáles no se escuchaban. Querían comprender mejor qué relación tenían las audiencias, los públicos, los habitantes de esa gran región del norte con la radio. Y para eso hicimos muchas cuestiones, ¿no? Muchos estudios, pero una de las cosas que hicimos fue visitar comunidades campesinas con las que la radio tenía vinculación y donde la radio se escuchaba, tratando de comprender cómo era la relación del campesinado con la emisora. En esa zona donde está Radio Cutibalú, en el norte de Perú, existen dos tipos de zonas geográficas y dos tipos, por tanto, de comunidades campesinas. En el valle están los campesinos que se dedican a producir algodón y son campesinos de una economía bastante desarrollada, son campesinos agricultores que viven en buenas condiciones. En cambio, en la montaña, en las alturas, los campesinos son muy pobres,
son comunidades que casi tienen lo necesario para sobrevivir. Y un día estábamos trabajando con una de estas comunidades de las alturas y estábamos así, como están ustedes ahí sentados, reunidos en grupo con los campesinos, hablando de la radio, y ellos contándonos cómo la radio era para ellos un lugar muy especial, porque les reconocía su cultura, su identidad, hablaba su idioma, el quichua, porque les permitía conocer sus derechos, bueno, una serie de elementos que hablaban de ese vínculo tan estrecho y poderoso que existía entre ellos y Cutibalú. Pero nos llamó mucho la atención que, si bien escuchaban casi todos los programas de la emisora, había uno que no escuchaban, era el informativo. Y el informativo era uno de los programas donde la radio ponía más empeño, ¿no? Porque quería comunicarles a los campesinos la realidad que se vivía, los problemas que existían, las experiencias superadoras. Pero los campesinos no lo escuchaban. Y en lugar de escuchar ese informativo, escuchaban un informativo de una cadena, de las más importantes cadenas comerciales de Perú, radioprogramas del Perú. Entonces le preguntamos por qué escuchaban el informativo de esa cadena. Y nos contestaron, el líder de la comunidad, el señor más viejito, tomó la palabra en ese momento y dijo: escuchamos el informativo de radioprogramas porque ahí nos dicen cuánto cuesta el dólar. La compañera del equipo hizo lo que nunca hay que hacer en la investigación, porque casi que saltó con su respuesta, muy asombrada, y le dijo: pero ¿para qué les sirve a ustedes escuchar cuánto cuesta el dólar? Y el señor, con mucha calma y tranquilidad, le dijo: no nos sirve para nada, pero estamos informados. A partir de esa respuesta del señor, tratamos de profundizar con ellos qué significaba estar informados. ¿Y saben lo que querían decir cuando decían que estaban informados? Que sabían lo mismo que sabían cotidianamente por su práctica los campesinos del valle, los campesinos que eran más ricos que ellos. Y yo ese día aprendí, como no había aprendido en mucho tiempo, una cuestión fundamental. Y es que nosotros siempre pensamos, o a veces, bueno, o por lo menos yo pensaba, y por eso aprendí tanto, aprendí de mi error. Yo pensaba, uno a veces piensa, que las personas nos informamos para hacer algo con la información. Nos informamos para tener datos, para actuar. Y lo que en esta comunidad aprendimos ese día es que no se informaban para hacer, sino que se informaban para ser parte de una comunidad, para ser parte de una cultura en común, para sentirse igualados. Y a partir de ahí, en muchas investigaciones que yo he hecho con distintos sectores, en distintas circunstancias, he ido aprendiendo, y seguramente que ustedes lo saben, pero yo quiero resaltar esto en este encuentro, que he ido aprendiendo que el estar informados es hoy un modo de nuestro ser en sociedad, es un modo de nuestro ser contemporáneo, y resulta ser que este modo de ser se obtiene a través de los medios masivos de comunicación, o de las redes hoy en día, ¿no es cierto? Y nosotros podemos decir que los medios desinforman, que tienen la agenda restringida, que las redes están llenas de noticias falsas. Podemos decir todo lo que se nos ocurra, pero no podemos negar que es a través de ese sistema de medios que nosotros somos incluidos en una comunidad de la que, si estamos fuera, es como estar fuera del mundo. ¿Cuántas veces uno llega, no sé, a un almacén, a un negocio, a una institución y están hablando las personas sobre algo, y uno dice, ¿qué pasa? Y le dicen, ¿cómo? ¿No escuchaste la televisión? ¿No escuchaste la radio?
y si uno no sabe, es el que está excluido. Entonces, yo quiero eso ponerlo hoy como piedrita acá en nuestro encuentro y contarles otro aprendizaje que hice hace algún tiempo también, a raíz de otra experiencia de trabajo, y que complementa, me parece, que hice allá hace tanto tiempo en Cutibalú. Hay una institución que se creó en nuestro país cuando se aprobó la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, que hizo un gran trabajo, y hablo en pasado porque el gobierno actual casi se dedicó a destruir esta institución, que es la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta institución es el espacio donde el público puede tener la palabra frente a los medios. Y ellos inventaron un sistema de trabajo que son las audiencias públicas que realizan a lo largo y a lo ancho de todo el país, o las realizaron por lo menos durante unos 4 años, preguntando, tratando de que las personas expresen su ser público ante los medios. Un año, esas audiencias estuvieron destinadas a que las personas expresaran cómo se sentían representadas en los medios de comunicación audiovisuales. Y yo sistematicé todo lo que se dijo en esas audiencias, en 6 audiencias que se hicieron en distintas regiones del país. Y lo que recogí en esa sistematización fue básicamente la enorme insatisfacción que tenían las personas con la información que le daban los medios. Las mujeres, los jóvenes, los obreros, los integrantes de pueblos aborígenes, los discapacitados, las personas con diversidades sexuales, sentían que no estaban presentes en los medios, que su palabra no estaba allí, y que cuando estaban representados, muchas veces estaban representados de manera estigmatizada, de manera fragmentaria, sin plantear realmente sus modos de vivir, sus problemas, su situación. Y sin embargo, todos consumían los medios, porque de nuevo, no consumir la información es quedarse fuera. Y junto a esa insatisfacción por lo que tenían, yo descubrí que había algo más grave. Tampoco sabían muy bien cómo querían ser representados, ni tampoco sabían muy bien sobre qué querían ser informados, ni qué querían que se dijera de ellos. Les costaba mucho. ¿Por qué? Porque es tan profunda la modelación que el sistema nos pone, es decir, es tan fuerte el modo en que nos dice que es la información, que nos cuesta pensar de otra manera. Seguramente que todo esto que acabo de decir ustedes lo saben, pero a mí me parece que sin pensar en esas dos cuestiones, en que la información no es algo con lo que podemos hacer cosas, sino que la información es algo que nos hace lo que somos. Y sin pensar cuáles son las necesidades informativas que hay, es decir, si las personas saben lo que quieren, lo que desean saber, y si las personas saben lo que quieren expresar o no lo saben, sin que pensemos en eso, es casi imposible que tengamos el sueño de construir otras agendas u otras formas de narrar. Es por eso que yo considero que el investigar es imprescindible para hacer eso que ustedes quieren hacer. ¿Investigar qué? Bueno, investigar qué saben las personas acerca de lo que viven. ¿Qué saben acerca de lo que les dicen? ¿Y qué saben acerca de sus propios deseos de decir? Porque no es tan sencillo. Piénsenlo ustedes. ¿Ustedes saben qué quieren que los medios dijeran de ustedes? A veces sí lo sabemos, a veces no.
Yo tengo en claro, por ejemplo, lo que me gustaría que los medios digan de los trabajadores de la educación. Yo soy una trabajadora de la educación. Entonces me gustaría que los medios hablen de mi salario, de mi condición de trabajo, de la infraestructura con la que no contamos. Pero yo hablo con otras compañeras docentes y me dicen, no, a mí me gustaría que hablen de otra cosa. A mí me gustaría que hablen de cómo me cuesta aprender lo que quiero transformar con mis estudiantes. A mí me gustaría que hablen de qué difícil es hoy entender el lenguaje de los adolescentes. Y si me junto con otra compañera me dice que quiere que los medios hablen de otra cosa. No sabemos de qué quiere la gente que hablemos. Y cuando digo que no sabemos, no es que no podamos saberlo, sino que tenemos que darnos estrategias para acercarnos a eso que las personas piensan como información, piensan como saber, para ver si nosotros somos capaces de luego producirlo. Y tenemos que acercarnos a esa otra dimensión. ¿Cómo quieren que se lo digamos? Y ahí tenemos una cuestión generacional y una cuestión, yo diría, tecnológica que abordar muy gravemente, porque los jóvenes tienen maneras que no tenemos los adultos de hablar, y tenemos modos de escuchar la información o de verla, pero acá estamos en radio, así que hablemos de escucharlo más, muy distinta. Y tenemos además una relación con la voz que sale del aparato de radio o del celular muy distinta según seamos viejos y jóvenes, o mujeres o hombres, o vivamos en un barrio o en el campo. No hay un modo solo de escuchar, no hay un modo de que nos guste, que nos hablen. Y eso tenemos también que investigarlo. Yo me acuerdo, y con esto termino para que vengan las preguntas y charlemos, me acuerdo de una radio también de Perú, la radio La Voz de la Selva, en Iquitos. ¿Saben lo que hizo para saber cómo querían las personas ser informadas? Iba al mercado. Los compañeros de la radio iban al mercado y ponían el micrófono para oír cómo hablaba la gente en el mercado. Para no hablar ellos como los locutores de radio, sino para hablar con las tonalidades, con las cadencias que se hablaba en el mercado. Y a partir de ahí lograron una empatía con la población de Iquitos, esa ciudad, como no lo habían logrado nunca antes, cuando aprendieron que a las personas de esa ciudad, al público con el que ellos querían relacionarse, les gustaba que la noticia se diera como voceaban sus productos en el mercado las vendedoras de pescado, los vendedores de plátano, es decir, de una manera que no era la manera de los informativos de las otras radios. Y ellos aprendieron así que había que dar la noticia y que era posible darla como vendiendo pescados y plátanos. Algo que antes ni a mucha otra gente se le hubiera ocurrido. A eso me refiero yo cuando digo que es la investigación, no la investigación científica y académica, sino a el saber que construyo con el otro, lo que me permite saber de qué quiere la gente ser informada, de qué necesita ser informada y cómo quiere ser informada. Bueno, espero que haya sido motivadora la pequeña charlita esta de Marita Mata, que es la autora del texto con el que vamos a trabajar. Sí, yo siempre agrego esta frase que creo que se las dije, este pensamiento, esta reflexión de Marita, que lo dice en otro texto, pero viene al caso acá, ¿no? Cuando ella asegura también nuestra manera de oír, nuestra manera de hablar, nuestra manera de percibir la realidad. Y bueno,
claramente se puede también anexar a esta inmensa y preciosa reflexión que nos ofrece Marita, ¿no? En los dos ejemplos de las dos radios. A ver, ¿qué les quedó? Que alguno que quiera tomar la palabra y construir entre todos algo. Eso. De lo que dijo Marita y de lo que veníamos comentando antes del video. Pongamos en crisis las reflexiones y intercambiemos qué nos pareció, digamos, relevante y qué no. Hola, profe. Bueno, dale, arranquen. Y considero que ella piensa el comunicador social como una persona que debe vincularse con el entorno y debe buscar los elementos necesarios para hacerla común, para hacer una radio del día a día, de la cotidianidad, de las experiencias de cada uno, para enriquecer culturalmente. Creo que ella piensa en una función de un comunicador más directo que el tradicional de radio, pues, que conocemos. Bien. ¿Alguien más? A mí me quedó... Sí, profe. Ay, dale vos. Perdón. Dale, Valentina. La virtualidad. No, a mí me parecieron dos puntos bastante interesantes. Me pareció muy interesante esto de no sentirse representado, pero igual consumir esa información por no quedar como fuera, ¿no? de un sistema. Me parece, además, interesante, muy real. ¿Cuántas veces uno por ahí habla con alguien que no está al tanto y la típica frase de, vive en un tupper? Pero digo, el lenguaje construye. Eso me pareció muy interesante, y también el hecho de ser un receptor crítico, ¿no? De, bueno, ¿qué quiero ver? A veces uno critica, pero por ahí no hace este ejercicio de pensar, ¿y qué me gustaría ver que no estoy viendo? Esta cosa de representación de muchos grupos que a veces uno por estar dentro de lo común, ¿no? Mal dicho, pierde el foco de que hay un montón de grupos que están totalmente invisibilizados y nunca nos ponemos el foco en eso. También me pareció muy interesante. Muy bien. Muy bien. Luciana. No, a mí me quedó la frase que me la anoté: formarse no para hacer, sino para ser. Y ese ser entendiéndolo como pertenecer, ¿no? Un juego de palabras medio raro, pero digo, a veces nosotros como comunicadores terminamos adaptándonos a una forma y a espacios que en realidad, como no son del todo propios, no nos representan. Y yo, no sé, como persona del conurbano, termino hablando de cosas de porteño porque, no sé, la radio en la que estoy está en Capital e interpela a ese público. ¿Y por qué yo no puedo llevar mi ser hacia allá en vez de que eso se transforme en lo que yo soy? ¿Por qué tenemos que cambiar para ser y no podemos ser y trasladar lo que somos a eso? Y eso llevarlo a todas las identidades que existen. Y después lo de la construcción de los estereotipos también me pareció recontra acertado, porque es verdad, nosotros a veces creemos que hay cosas que son inclusivas y en realidad lo que hacen es reforzar estereotipos feos de colectivos que no son representados y que no están bien. Se me viene a la mente el casting de relatoras, ¿no? Digo, ¿por qué para incluir a las mujeres tiene que haber un casting en vivo de relatoras para elegir a una entre todo un colectivo de varones? ¿Y por qué no lo hacen todas? O sea, ¿por qué no presentamos nuestro CV, o las compañeras relatoras no presentan su CV como cualquier persona y eso se replique en todos los lugares? Está bien, como visibilización está buenísimo, pero no sé si me parece que exponer un montón de relatoras a eso, no sé si está bueno, si suma o está bien, o es inclusión real. Pero qué sé yo, pienso, no sé.
Yo lo que rescato es la importancia que le da Marita a poner el micrófono ahí, en ese grupo que no está representado. Prestar atención a esas personas que no están visibilizadas. Cuando yo antes decía, los pibes no escuchan radio, es una manera mía de decir, en realidad los jóvenes no escuchan radio. Y entonces, la mayor parte de gente que conozco dice, bueno, lo que pasa es que los pibes tienen esa manera de ser, que no les interesa nada, o sea, ponen la culpa en los pibes, digo, ¿no? La culpa la tienen los pibes. Y son todos borrachos, qué sé yo, andan todos así nomás, hacen, decís, ¿por qué hacen fiesta clandestina? No importa, no importa analizar por qué. Está mal, y entonces el joven en la sociedad está estereotipado, como decías vos, y es eso, es ese inútil, borracho, qué sé yo, todo malo, sí. En definitiva. Y claro, ¿qué va a escuchar una radio, un pibe así, si la radio no lo representa? Entonces, a mí me interesa mucho esto que dice Marita de poner atención en qué es lo que le está pasando a esa gente, por qué se quieren enterar del precio del dólar. Y ahí, cuando le pones el micrófono y te enterás, encontrás sentido, te das cuenta por qué. ¿Por qué quieren que les presten atención de tal o cual manera? Y entonces ese es el elemento esencial para hacer nuevas formas radiofónicas. Porque si no repetimos el mismo molde de hace 50 años. Bueno, no, pero y también es maravilloso cuando habla de la radio esta de los pescadores, ¿no? ¿De qué manera hace una nueva radio y hace cosas diferentes? Yendo a la gente y prestándole atención a los tonos y a los silencios y a ese cantito tan particular de ese grupo de la ciudadanía, de ese pueblo. Y es maravilloso. Decía, hasta las noticias las daban así. Rompen perfectamente con una estructura que nos impone un modelo de cómo dar una noticia, ¿no? Con una cortina, con una voz importante, bueno, nada, chao. Y te da la noticia con el tonito de ese pueblo y evidentemente es así, ¿no? Es identidad, es eso, es identidad. A mí me parece, hay algo ahí como, no sé si es revolucionario, pero pensar en un momento donde los medios tratan de ser lo más amplio posible, ¿no? De tratar de abarcar la mayor cantidad de gente que me escuche, hacer una cosa más sectorizada, plantea, ¿no? Como a un grupo hay que escucharlo y a ese hay que dirigirse. Digo, yo no puedo hablarle a todo el mundo de la misma manera. Y el medio no busca eso, el medio busca hablarle a todos, lo buscó siempre, pero hoy está como mucho más claro en cualquier consumo cultural que lo mejor que te puede pasar, digo, desde el cine, la tele y la radio también, no los podcasts porque son como más específicos, pero es como abordar a la mayor cantidad de gente. Y es hasta un desafío pensar cómo armar una programación que tenga incluido tantos segmentos, digo, de identidades diferentes, y lo que pide ella es como identidades diferentes representadas de diferentes maneras. Es como muy, parece, no digo revolucionario, pero como rupturista en esta lógica que tenemos hoy. Y es que sí, porque los medios en general construyen sentido común, y el sentido común aplana todos los sentidos, digamos. Y no es así. Hablábamos del texto y decíamos que cada cosa que decimos genera un sentido diferente, y vaya a saber cuántos sentidos más que a uno se le escapan. Por eso ella dice de ir... bueno, está bien, son comunidades chicas, va al mercado y escucha lo que la gente está diciendo y sobre todo cómo lo está diciendo. Pero en definitiva es eso, es prestarle atención a esto que está pasándole en la cabeza de la gente. ¿Qué cosas están entendiendo las personas cuando nosotros decimos tal o cual cosa a través de los medios de comunicación? Hasta inclusive es muy probable que suceda esto, dice ella. Yo si le pregunto a mis compañeras de trabajo cómo les gustaría que los medios de comunicación los representen, por ahí no saben, y siendo comunicadoras, dice, si yo le pregunto a mis compañeras, por ahí no saben ellas cómo quisieran que el medio de comunicación las visualice.
¿no? Y por eso es un buen ejercicio investigar qué es lo que pasa por la mente de las personas. Yo a veces miro algunos programas de televisión, no sé si vieron el programa de Guido Kafka, que en una parte el perrito pasa caminando y después la persona pasa gateando, y yo digo, ¿qué pasa por la cabeza de esa gente que gatea por el piso y en una parte pasó el perro por el agua y yo le digo a mi señora, ¿y qué ahora la tipa va a gatear por adentro del agua? Me dice, sí, y la tipa gatea por adentro del agua. ¿Qué pasa por adentro de esas cabezas? Es esencial para poder hacer un programa de radio, un programa de televisión, algo, un producto en un medio. Es esencial saber qué está pasando por la cabeza de la gente, qué es lo que están viendo ellos que yo no veo. Y para el que consume también, Marce, porque digo, obviamente eso está porque tiene rating, porque si no lo mirara nadie, si nadie mirara un hombre contando los segundos caminando por el agua, no estaría. Gateando. Yo la verdad no consumo mucha televisión, pero lo he visto, sobre todo, uso mucho Twitter y siempre sale un meme, y es real, o sea, cómo uno llega a ese nivel de no sé si es exponerse porque es casi un juicio de valor ahí, ¿no? Pero digo, de ver a alguien gateando por el agua en un programa de TV, pero es muy loco. Los medios se encargaron de espantarte, por eso vos consumís Twitter o otro tipo de cosas. Por eso digo, Leonardo decía, es revolucionario. Claro, porque en algún punto esta situación está en crisis. Cuando me decían a mí hace poco que Netflix tiene más audiencia en el prime time, tiene más audiencia Netflix que los 5 canales de televisión en el horario central, o sea, los 5 canales de Buenos Aires, juntos, no juntan el mismo rating que Netflix. O sea, que la gente está eligiendo lo que quiere y se está yendo de esa programación que no los tiene en cuenta, que los trata de tarados, que hace todas las cosas que hace con la gente. Es recontra político, o sea, es como los políticos o las corrientes políticas que te dicen, bueno, vos tenés que pensar de determinada forma, yo no quiero ofender a nadie, así que no voy a decir, pero... No, pero, a ver. No, nadie debería sentirse ofendido, ¿no? Pero hay una vanguardia política que te dice cómo tenés que pensar, y si sos un obrero desclasado y ridículo y no te entiende, es porque la culpa la tenés vos, no la tiene él por no saber representar tus intereses. Después está el peronismo. Claro. Dijiste que no ibas a ofender a nadie. No ofendía a nadie. Te entendíamos, con lo otro te entendíamos. Miren, para un poco más para redondear la idea, no sé si lo vieron alguna vez a Jesús Martín Barbero. ¿Lo vieron? ¿Alguno lo vio en alguna materia? Bueno, lo vamos a ver ahora, un videíto cortito, 7 minutos, que redondea esta idea. Ténganle paciencia porque habla lento. No, pero es un espectáculo. Para colmo es un videíto cortito que es muy cómico. Se van a reír de paso un rato. Entonces, un buen día me dicen que hay una película que lleva 6 meses. Coño. Eso es un fenómeno más que sociológico, antropológico. O sea, si una película aquí no dura más de 2 semanas, si cuando dura un mes es 6 meses. Después supe que Medina había durado 1 año. La Ley del Monte. La Ley del Monte, un melodramón mexicano. Entonces yo le digo a mis amigos, profesores y algunos alumnos, oye, tenemos que ir a verla. Y la ponían en el Cine México, que era un cine que ya habían construido prácticamente hace poco, cuando yo llegué, era a comienzos de los 70, en un barrio popular, pero muy del centro, del viejo centro de Cali, un jueves por la tarde, a las 6 de la tarde. Llegamos, el 50% eran hombres. Normal, porque además, mujeres en la tarde de mujeres, pero, bueno, como te lo digo, un cine lleno de hombres, un melodrama,
hecho fue que empezó la película y mira, a los 15 minutos era inaguantable. Era inaguantable. O sea, solo se la podía mirar en clave de comedia. Era un dramonón. Era un dramonón absolutamente reaccionario, porque es un muchacho que se va a hacer la revolución mexicana. Porque deja a la novia. Y además el director tenía ínfulas de modernista y ponía la cámara en un columpio, ¿no? No, era una cosa inmamable. Te mareaba. Te mareaba. Y las historias se le iban, estaba contando un personaje y dice, no, iban. La única clave era de verlo en comedia. Empezamos a carcajear y era como los 108. Y estábamos a la mitad de la sala, un cine lleno. Entonces empezamos a reír. ¡Fua, fua, fua, fua! Cuando de golpe se levantan dos tipos. Y yo estaba a la esquina. O se callan o lo sacamos. Textual. Yo me escurrí. Las amigas todas Sonia, yo me escurrí, Fernando Verón. Me escondí. Me volví a mirar la pantalla. Desde a mirar pasar. Esta gente lloraba de emoción. Había un silencio, solo interrumpido por sollozos. No eran las mujeres las que lloraban, eran hombres. Y entonces ahí vino y dije, lo escribo este monólogo. Yo tuve una revelación profana, no diría venga. No divina sino profana. ¿Qué diablos tiene que ver la película que ellos ven con la que yo estoy viendo? Hay que irse a las Islas Trobriand para encontrar indígenas de otra cultura, muy otra. Están aquí, en la mitad de Cali. Entonces yo me planteé, una de dos. Yo me declaro Dios en nombre del marxismo y decreto que esta pobre gente son simplemente alienados, ignorantes. Y me voy feliz a mi casa diciendo, esta pobre gente. Pero como yo no veo en estos, porque nunca he podido, solo ignorantes y analfabetos, sino gente que tiene otra cultura que desafía la mía. Y que además no puede competir con la mía porque no tenemos armas iguales. Yo tengo que pensar otra cosa. Y es, ¿para qué investigo yo? ¿A quién escribo yo si hago una reseña de esta película? Si hago una lectura ideológica de esta película, ¿a quién escribo yo? ¿Para los mismos que nos aburrimos? Y no le vemos ninguna gracia a esto. O sea, que tampoco hay gracia que yo ni siquiera haría nada sobre ella. Pero supongamos que de veras yo pudiera hacer una reseña, una lectura ideológica, y supongamos muy largo, que yo supiera escribir el lenguaje que ellos pudieran leer. Anda, que la mayoría no sabe leer. Pero bueno, supongamos. Al leerla, ellos reconocerían la película que vieron. Estamos viendo que vieron otra. Y yo salgo traumatizado completamente. Aquí fue que nació de Remedio a la Mediación. Yo salgo traumatizado. Yo digo a los alumnos que quieran ver esta película y ustedes van a ir con un trabajo de mi curso de semiótica, van a ir y van a invitar a la gente a salir, viejos, jóvenes, mujeres, hombres, a tomarse un café o a tomarse una cerveza y le van a preguntar qué les cuenta la película. Y qué es lo que les gustó, qué no les gustó. Hacemos un taller. Y he guardado solo memoria de una cosa porque fue tan impactante. Que fue lo que vivió. Pero hubo un muchacho, una gracia enorme. Anchona, que puede ser un publicista importante. Anchona viene y dice, oiga, yo vi a un viejo que estaba emocionadísimo, lloraba. Me
senté a su lado, le dije, vamos a tomar un tinto. Dijo, no, una pola, una cerveza. Bueno, vamos a tomar una cerveza. ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Le gustó la película? Uy, muchísimo. ¿Qué fue lo que más le gustó? El perrito. Me enganchó la cara. ¿Usted vio un perrito en la película? Yo no, ¿y tú? Yo tampoco. ¿En serio? Ah, pero. Nadie ha visto el perrito. Empieza a preguntarle, y este hombre le dice, era igualito a un perrito que yo tuve de niño, y le cuenta su vida. Toda mi teoría de la telenovela estaba allí. Lo que él hizo fue revivir su vida a partir de el personaje menos importante de la película. Bueno, ese es Jesús Martín Barbero diciendo cómo nació el libro que van a leer en alguna materia, si no lo leyeron hasta ahora, que se llama De los medios a las mediaciones. Y él comenta cómo nació el libro ahí, en esa sala de cine. Entonces, fíjense que él también remarca esta idea de ir y sentarse con el tipo y tomarse una cerveza para que le cuente la película, qué película vio. Y también es importante lo que dice antes. Yo podría agarrar y hacer una reseña de la película, una reseña académica, encumbrado, él ahí juega con las palabras, dice, yo me puedo declarar Dios en nombre del marxismo y decir que toda esta gente está alienada, y sin embargo no, se toma el trabajo de ir a preguntarle a esa persona qué vio en la película, por qué esas personas veían esa película de la manera Barbero peronista, dice Luciana, ¿cómo es? ¿Qué vieron en esa película? Digo, y esto es importante tenerlo presente no solo para la materia, sino para toda la carrera. Y es bajar de esa cumbre en donde nos pone, desgraciadamente, la universidad. Escribir para universitarios o para el ámbito, o prestar atención qué es lo que está queriendo decir la gente y no puede. ¿Por qué? Porque no se le acercan los micrófonos. Porque inclusive hay un juego de palabras que a mí me encanta siempre resaltar. Dice, ponerle micrófono a los que no tienen voz. No, tienen voz. No tienen micrófonos. Hay una frase por ahí escrita en una pared, micrófonos para el pueblo. Tienen voz. Lo que no tienen son micrófonos, porque los medios no le ponen los micrófonos. Entonces, es importante ver qué es lo que está queriendo la gente. Por eso el texto de Marita Mata es muy interesante, porque nos sirve como herramienta para analizar a los medios de comunicación, a la radio particularmente, y en base a eso ver qué producimos, qué cosas hacemos para producir radio. ¿Alguien que quiera decir algo? Profe, ¿sí? A mí me recuerda esto que representa Barbero. Hace unos años atrás en el Angelelli, es un centro de formación popular que existe acá en Florencio Varela, en Ardigó, y laburábamos ya hace muchos años, ¿no? Laburábamos con los pibes que se juntaban en la calle, en las esquinas, con esa consigna, ¿no? De escuchar también en su propio lugar qué es lo que tenían para decirnos, y habíamos organizado una radio comunitaria que era un carrito donde llevábamos gaseosas y pizzas con un micrófono y una, ¿cómo se llama? Estos parlantes para la música. O sea, no teníamos un equipo para hacer una radio, digamos. Una radio abierta. Claro, eso, una radio abierta, y salíamos todos los viernes a la noche por Ardigó a parar en las esquinas con los pibes que paraban en la esquina para que pudieran contar y decir qué era lo que estaban viviendo. Y tratábamos de armar una hoja de ruta. Ya después, con el tiempo, después del año, nos empezamos a profesionalizar un poco más a medida que íbamos avanzando en la carrera, íbamos nosotros que estudiábamos.
Y era súper, a mí eso me cambió el paradigma completamente de la forma en la que yo creí que iba a aprender a comunicar, porque es esto mismo, que o sea, los compañeros y las compañeras en esa situación tienen voz. El tema es que nadie se acercaba a preguntarles qué onda, qué piensan, qué les había gustado, qué les gustaría escuchar, qué podemos hacer, si les gustaba compartir. Y bueno, con el tiempo se fue formando un centro de comunicación popular, que después, bueno, tratamos de articular con recursos del Estado y ya poder armarnos un poco mejor, pero arrancamos así, nada, compartiendo coca y pizza con un carrito en las esquinas de Ardigó, y rompiendo con esta práctica que decía también la compañera recién, que tienen, ¿no? Algunas organizaciones, como que lo intelectual queda muy por encima de lo que pasa en el barrio y lo que pasa en la realidad, y creo que la universidad pública, al menos la UNDAP, viene a romper como un poco con esa cuestión, porque somos nosotros mismos también. Nosotros, no sé, yo soy trabajadora, laburé toda la vida, trabajo en una fábrica, digamos, estuve siempre atravesada por esa situación, vivo en un barrio popular, y tuve la oportunidad de estudiar y de estar ahora terminando una carrera, y para mí eso es muy importante. Y yo también tuve un lugar a donde poder aportar, ¿no? Y poder decir qué era lo que me pasaba, cuando muchas veces me lo han negado por un montón de cuestiones, ¿no? Por ser negra, por ser pobre, por cuestiones de clase. Así que, nada, me parece súper importante en realidad, súper importante que quede claro para qué estamos produciendo, para quiénes, a quiénes vamos a invitar a hablar, y qué queremos transmitir. Lo que nos pasaba con los pibes ahí en el barrio era que no solo el trabajo dignifica, el trabajo no solamente dignifica, hay como toda esta cuestión, ¿no?, que viene por todo el proceso histórico, por el peronismo, ¿no?, que solamente el lugar en donde una persona es digna es en el trabajo. Y nosotros rompimos un poco con eso, porque los pibes también eran personas dignas en ese espacio. Claro. Así estuvieran atravesando una situación de consumo problemático, así estuvieran atravesando, situaciones muy, muy complejas, también había dignidad en esa esquina. Ahí había acompañamiento entre sus pares, había un refugio cuando no podían estar en sus casas, digamos, y lo empezamos a trabajar desde ahí. Y haciendo eso, una radio abierta con un micrófono y un parlante, digamos, era todo muy, muy básico, pero re interesante. Tal cual, porque, como dice Marita, es una forma de pertenecer y de ser. Por eso es importante tener en cuenta estas cosas. El texto Marcelo, un segundito más. Florencia, dale. ¿Vos qué hacías así un segundito, contame, qué hacías en la radio abierta? A mí me tocaba conducir. Yeah. Pero era porque la que más se animaba a hablar y a agarrar el micrófono un viernes a la noche encima, ahí en el medio de Ardigó, acercarse a los pibes, que nos conozcan, que generar un vínculo de confianza, esta cuestión de que nosotros no venimos de afuera, que sepan que también somos del barrio, más allá de que tuvimos un poquito más de otras posibilidades, un poquito más de herramientas, y también somos ahí, del barrio. Yo era de otro barrio de Varela, de Ceballos, y bueno, nada, era compartir a la par. Sí, nada. Agradecidos que hayas compartido esta experiencia acá en el grupo, Fantástica experiencia, fantástica. Ahí, bueno, un poco para completar la idea, yo les sugiero que lean el texto. Podemos en la próxima clase seguir discutiendo de lo que dice la autora o compartiendo alguna duda que pueda llegar a surgir de la lectura del texto. El texto hace un análisis en 3 sentidos. Digamos, el texto es un libro, pero vamos a llegar hasta la parte en donde analiza desde 3 puntos de vista. O sea, el texto analiza desde el punto de vista referencial, desde el punto de vista enunciativo y desde el punto de vista estructural.
Cuando completa ese análisis, después me podría fijar bien y decirles en qué página es, ya les digo. Una vez que termina eso, después el resto no lo vamos a leer, porque si no, no tiene mucho sentido. En la página 142, hasta la página 142, el libro tiene 200 y pico de páginas, no tiene sentido leer todo el libro. Yo voy a compartirle el libro entero, pero vamos a llegar hasta la página 142. Y una vez que lean el texto, después ustedes van a elegir si quieren trabajar con un programa de radio o con una emisora de radio y tratar de analizarlo en el sentido que nos está proponiendo la autora. Digamos, qué cosas ella tiene presente en el texto y entonces de esa manera analizar una emisora. Elijan la que ustedes quieran. Si analizan una emisora va a ser más fácil porque con escuchar un día de programación se van a dar cuenta cuál es el sentido que tiene esa emisora. Si analizan un programa van a tener que escuchar 2 o 3 por lo menos para darse cuenta si cambia algún día de la semana. Y con eso vamos a hacer un ensayo en donde esté la palabra de ustedes presente, en donde ustedes puedan opinar con sus propias palabras acerca del texto y cómo atravesaron ese texto con una emisora de radio. Pueden elegir la que ustedes quieran. Ese trabajo práctico va a hacer falta tenerlo listo para cuando terminemos la materia, o sea que no es que lo van a tener que entregar para la semana que viene. No se dejen estar porque lleva tiempo sentarse a escribir y a escuchar una emisora y qué sé yo, lleva tiempo, no se dejen estar, pero la idea es esa, que podamos utilizar esta herramienta para ver qué está queriendo contarnos una emisora, para dónde está yendo y qué cosas está dejando de lado, teniendo presente esto que estamos diciendo, qué cosas están dejando de lado, a qué sectores están dejando de lado, porque inclusive muchas veces en el discurso radiofónico no solo quedan afuera los jóvenes, posiblemente también otros grupos queden afuera. Claro. Entonces, bueno, es un poco en el mismo sentido que viene planteando la materia desde el primer día, que es no repetir viejos modelos, viejos moldes, y pensar un poco de cara al futuro, viéndonos como comunicadores, como protagonistas de la radio, más allá de lo que después cada uno de ustedes elija, pero hay un montón de nichos de laburo en donde se puede trabajar. Esto mismo que contaba recién Florencia, a mí me tocó en particular, cuando les decía hace un rato que estoy terminando un posgrado, y yo trabajé con radios escolares, que es otro ámbito de trabajo, también de la radio, pero aparecieron cosas increíbles, o sea, trabajando, porque tuve que hacer un proceso de investigación. El gobierno de Cristina, desde el año 2012 hasta el 2015, instaló 232 radios comunitarias, radios escolares, perdón, son radios comunitarias también, pero 232 radios escolares en todo el país, distribuidas a lo largo de todo el país. Y las cosas que pude investigar y haciendo entrevistando a los participantes, las cosas que surgieron de ahí fueron muy importantes y va en el mismo sentido de lo que decía Florencia. Los pibes cuando tomaban la palabra en la radio ocupaban un rol importantísimo y eran seguidos por un montón de pibes que no escuchaban habitualmente radio, porque ellos mismos estaban ahí presentes. A tal punto, trabajé con una radio de Los Hornos, en La Plata, una zona bastante especial, por lo que me cuentan, una zona de alta vulnerabilidad social, y bueno, y llegado el caso, hasta
tenían oposición de la directora de la escuela. O sea, una radio instalada en una escuela y la principal opositora era la directora de la escuela. Para tener presente las cosas que suceden. Bueno, y casualmente una radio de Punta Lara, porque trabajé todos con radios de la periferia, ¿no? Una radio de Punta Lara que la directora era más o menos como Luciana planteaba al principio, antagónica, pero se creía popular y terminó cerrando la radio. Como en la radio popular, sí. Claro, lo que pasa es que como en la radio participaban muchos peronistas, ahí los tenés, ¿ves? la directora terminó cerrando la radio y guardando todos los elementos en un armario. Así que pasan estas cosas, pero lo importante es el resultado. Los pibes participando de la radio le sacaban el jugo y tenían un espacio importantísimo para poder compartir con el resto de los pibes y pibas, y podían tomar el micrófono y decir todas las cosas que se les antojaba. Y eso fue muy importante, y no solo eso, sino que estas radios escolares hicieron encuentros nacionales en donde los pibes se relacionaban entre sí en Tecnópolis, miles de pibes de todo el país intercambiando inquietudes. Buena parte de todas estas cosas, supongo yo, se están enterando ustedes ahora, pasaban, así que imagínense, había miles de pibes participando y nadie se enteraba. Eso también. Es como dice Barbero, ¿no? En ese momentito que compartimos, ¿no? Como hay culturas, si se quiere, costumbres que están desafiando las nuestras. Las están desafiando. Y bueno, y pasa por ahí. Tenemos que, como comunicadores que somos, pluralistas y democráticos, prestarle, por supuesto, absoluta atención y respeto y que no darles, que ellos que verdaderamente tomen el lugar que merecen y que reclaman, y es así. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, decir algo, algún aporte? Bueno, estaríamos terminando por hoy. Vamos a compartir entonces la grabación de esta clase para los que no estuvieron presentes y el texto de Marita Mata, en principio, para que lo vayan leyendo. En la próxima clase cerramos la idea, intercambiamos alguna duda que pueda surgir y ahí sí ya damos la pauta para el trabajo práctico. Y de paso aprovechan a terminar con el trabajo práctico anterior, así ya lo tienen entregado. Los que están entregados en el resto de la semana los vamos a corregir, así ya vamos terminando con uno y podemos arrancar con otros trabajos prácticos. Y nos estaremos viendo el lunes que viene. ¿Listo? Chau. Bien. Chao, profes. Nos vemos. Chao, buenas noches. Sabri. Hola, Marce. ¿Cómo andas? Aislada y con COVID. Pero vos no habías tenido. Sí, y estoy vacunada también. A la miércoles. Qué enfermedad de mierda, la puta madre, che. Sí. Por suerte, re leve, pero no sabes lo que es mi casa después de una semana casi encerrados. ¿Y el nene también se enfermó? Es que yo me contagié del nene. Ah, mira. El nene se contagió en la escuela y me contagió de la misma. Qué bárbaro, la puta madre, che. ¿Viste en la escuela estos desgraciados que están diciendo que en la escuela no pasa nada? Sí. Para los que dicen que no pasa nada, que en la escuela no se contagian. No, más vale. Bueno, ¿cómo andas vos, el resto? Bien, ¿Tu vida sí. se va organizando? Se va organizando todo. Ya me estoy acomodando los horarios, así que bien, estoy acomodando todo. Y ya sabemos que estás con tos, hijo, que estás enfermo.
Y bueno, fenómeno. Vos, viste que yo les comentaba que intercambiábamos alguna duda y después arrancábamos con tema nuevo. Sí. Vamos a arrancar con comentarios. Si querés engancharte con ese tema y tenés ganas de dar una parte o de dar el tema, o qué sé yo, avísame, si no, todo bien igual. ¿Cuándo arrancamos con eso? El lunes que viene, primero abrimos el juego a que alguno pregunte algo acerca del texto o algo así, y después arrancamos con eso, y ya vamos de cara al trabajo práctico de comentarios. Dale, tengo todavía lo que había dejado la vez pasada, lo tengo que mirar y retocar, pero sí. Si lo tenés a mano, no hay ningún problema, usamos eso y interactuamos entre todos, ¿no? Sí, ya sé, mi amor. Bueno, avísame cualquier cosa por el grupo, si está todo ok. O sea, el tema lo vamos a dar la próxima clase, porque así podemos seguir avanzando. Si vos estás en condiciones de poder darlo, listo, me avisás y listo. Dale, joya. Listo. Bueno, listo, piba. Nos vemos, Marcel. Chau, buena semana. Cuídense. Igualmente. Chau, chau.